Hola, ¿qué tal? Hoy les vengo trayendo un nuevo video para el canal. Hoy les traigo The Sandbox Evolution, como verán en el título. Entonces vamos a comenzar la partida. Muere. Perdón por no subir ayer y antier videos porque estuvimos ocupados. Porque planeamos hacer un viaje, pero ya al final ni lo hicimos. Y este video apenas lo puedo hacer este día porque también vinieron familiares hoy, entonces me va a costar subir este video. Entonces vamos a continuar. Al final no se va a hacer, entonces sí voy a poder subir la próxima semana videos. ¿Qué son esas cosas? No entiendo. Ven, esas bolas parecen fuego. Maldita sea. Abrí. Me queda una vida, hay que aprovecharla al máximo. Chao. Pau. Morí. Lamentablemente morí. Vamos a intentar otra vez, pero más rápido esta vez. A ver. No me deja brincar. Ya. Vamos a ver. Ok. Ya lo vencimos. ¡Yupi! Si me ven más desanimado de lo normal, es que ando un poco cansado, pero no importa, vamos a hacer este video. Ay. Rompete, por fin. No molestes. Y ya lo vencimos. Este nivel es más fácil de lo normal. Perdón por el lag. Me dio un lagazo. Entonces vamos a intentar hacerlo rápido. Vamos. Entonces vamos a hacerlo rápido. Murió. Hay que matarlo. Luego hay que subir y volver a matar el ese. Y agarré ya la llave que ahí vi. Y listo. No sabía que se podía agarrar llaves para abrir. A ver, una misión con el gato con botas. A ver. Rómpete. No se rompe. Vamos a ver. Ah, mira, con eso activo electricidad. Genial. Pero parecen más soldados. ¿Qué? Ah, ya exploté la puerta. Vamos. Creo que no debo estar muy cerca del puerta. Mire. Pues ¿qué pasa? ¿Por qué no llega la electricidad allá? Se cae. ¡Ah, mira! Le voy a activar. Voy a agarrar las monedas mientras se activa eso.
Tenía que activar lo de la esa. Ah, lo estoy desactivando. Ah, ya explotó. Vamos a hacerlo rápido. No quiero que dure mucho este video. A ver. Me mataron. Pues vamos a hacerlo más rápido aún. Entonces vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacer lo mismo. Matar a todos los soldados, alejarme de la puerta, activar eso. Porque si no me quita vida. Vamos a ver. Si me notan callado, otra vez lo repito, en los anteriores videos lo he dicho, pero es que no sé qué decir. Pero vamos a intentar hablar. El primer video que iba a subir, dije, no, mejor no pongo mi voz. Y al final la puse. Algo extraño, ¿no? TikTok. A ver, bajemos. Ahora matar a todos. Y espero que no me maten en esta. A ver. A ver, espero no morir en esta. Muere. Necesito una vida. Había visto un animal, pero no encuentro el gusano. Eso. Pues vamos entonces a agarrar la llave e irnos. Ay, mira, una vida. Me tardé tanto. A ver, espero que esta sea definitiva. Me estoy tardando mucho. Pero espero que esta sea definitiva. Ya lo dije en la anterior y no fue la definitiva. Pero vamos a ver. Vamos a esperar. Explotó la puerta, no quiero pelear tanto. Vamos. Mira, esos. Les decía, esos gusanos. No quiero tanto conflicto. Vamos a agarrar la llave. Vamos a abrir la puerta. Y nos vamos. Rápido, mata. Ay, yo quiero acabar esto. Ya me tardé mucho. Y de seguro se va a hacer muy largo este video. Largo me refiero como más de 10 minutos. Porque se tarda en subir. Vamos. A ver. Ojalá que esta sea la definitiva. Y pienso que es la definitiva. Vamos. Se fue el total. A ver, sube. No puede ser. Sube, no seas tonto. Sube. Tonto que eres. A ver. ¿No puedes agarrarte de un lugar ahí? A ver, voy a intentarlo. Por fin, ¿viste qué tan complicado era subir? Ábrete. ¡Y ganamos! ¡Por fin! Ahora este nivel. Y se mira complicado. Y hubo un lag. Perdón por el lag, pero es muy malo.
Vamos a intentar subir. Oh, ay, mamá mía. Ahora me estoy atorando con esta parte. Dios mío. Dios mío, tenía que ser. Y si se los preguntan, ya jugué estos niveles. No será para ver. Este me costó un montón, pero la mala suerte es que la grabación la eliminé. Por eso si checan allá en los trofeos, ahí viene. Mueren. Vamos a matar. Me costó un montón. No quieran saber cuánto me costó. Me va a costar un montón. Rápido sube. Me tardé mucho en subir. Ah, ya encontré cómo hacerle, pero espero que funcione. Odio este caballo. Porque cuando estaba jugando y lo vencí. ¿Qué? ¿Aún quedaba? Hijo de mamá. ¿Por qué me hace la vida tan complicada? ¿Por qué? Maldita sea. No quieran saber si este nivel es complicado. El siguiente es súper complicado. Por fin subí. Ahora ya vas a congelar esas partes. Ah, mira. Eso es lo que me mató. Eso, qué bueno. Déjame a mi pobre caballito. Lo mataron. Van a morir, brujas feas. Van a morir. Van a pagar, van a probar. Van a pagar. Fuera. Lo estoy diciendo y no están pagando, los debo matar ya. ¡Ay! Soy un tonto y también este gato es tonto porque no quiere subir. Listo, por fin. Mira, ahora tenemos que subir aquí. Vamos acá. Ya quiero terminar esta campaña para ir a la siguiente. Ah, los activé. Ah, pero ya lo veo. Y vamos a esperar allá. No quiero una tortura más. Por fin, esperar. 20 segundos. Quiero esperar nada más. Miren, el caballo se quedó ya tonto, atrapado. ¡No puede ser! ¡Ay, no! Por la electricidad se quedó atrapado. ¡Soy un tonto! Perdón, se cortó el video. Lo lamento, se cortó. Y ya sé, la cámara repentina. Lo vencí, pero no lo voy a mostrar. Se cortó la grabación, entonces no lo voy a volver a hacer. Me costó un montón y no lo voy a volver a hacer. No lo jugué completo, nada más llegué hasta esta parte, a esa. Siempre morí ahí. Y decidí comprarme para pasarlo, pero no quiero intentar vencer. Ay. Es la parte más complicada de todo el mapa. Y mira, ay, porque es muy complicado y no lo puedo vencer. ¡Qué complicado es!
¿Cómo lo voy a vencer? Me di cuenta cuando se cortó. No. Qué complicado. Que me estoy arrancando los pelos de la desesperación. Ay, me voy a acostar. Ay, qué cómodo estoy aquí. Pero ya sigamos. Por favor. Si tengo murciélagos que me fastidian. A ver. Voy a matar. ¿Por qué no muere? Ay, lo mato, pero me mato yo solo. Si fuera como... ¿Por qué no me dieron a Chuek? Así podría matarlos. Sería más fácil. Y tendría más vidas. Y podría resistir a esos, Pero le corté la telaraña. A ver. ¡Sí! No puede ser. Maldito ácido, lo que sea. ¡Te maldigo! Sí, no lo voy a poder vencer. Y no voy a dejar un video especialmente para este nivel. No lo voy a hacer. Qué complicado. A ver. Este será mi último intento. A ver si lo menso o no lo menso. Y sabrán al final si lo mencí o no. Y no se adelanten. Pues no lo mencí. Es muy complicado. Y no lo jugué completamente. Como es muy complicado, voy a hacer trampa. Sí, lo hice la otra vez. Pero no importa. Entonces, chao. Y suscríbanse. Bye. Y me dio un lag.